Pues vamos a ir abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, y en esta ocasión, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a estar exponiendo los versículos, solamente los versículos 12 al 18. Voy a dar lectura. Entonces dice de la siguiente manera: Filipenses 1, 12 a 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, hermanos, antes de comenzar, solamente recordarnos como creyentes, debemos siempre estar bien conscientes de que cada vez que estamos leyendo la palabra, de que cada vez que nos acercamos a leer la Escritura, en cada momento que lo hacemos, siempre es la Escritura la que nos lee al mismo tiempo a nosotros mismos. Por medio de la Escritura, también como lo dice su palabra, somos discernidos tanto en nuestros pensamientos y en lo más profundo de las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. De tal forma que cada vez que nos acercamos a la palabra, como en este momento, como en el momento de la enseñanza dominical, hace unos instantes antes de comenzar, como cada vez que lo hacemos en nuestra casa o escuchamos una predicación, no solamente estamos obteniendo información para nuestros intelectos, no solamente estamos obteniendo doctrina, sino que cada vez que estamos abriendo la palabra, sea dicha por quien sea dicho, siempre y cuando sea su palabra, podemos y debemos atender a ese llamado, más bien para la práctica o el ejercicio de la piedad misma de nuestras propias vidas. ¿Y cuántas veces no nos ha ocurrido, hermanos, que nos encontramos de alguna manera afligidos, contristados, que nos encontramos batallándonos, y cuando acudimos a la palabra, nos damos cuenta que el Señor, por medio de la misma, cambia nuestra mirada en medio de aquella prueba, cambia nuestra mirada en medio de aquella batalla que estamos teniendo, y usualmente nos damos cuenta que lo que cambia en medio de esas situaciones no suelen ser las circunstancias, o no de primera vista las circunstancias. Siempre lo que ocurre en primera instancia cuando nos acercamos al Señor con ese corazón humilde a su palabra, es que muchas veces lo que cambia es la manera en la que nosotros mismos estamos viendo las situaciones. Nuestro corazón es confrontado y el Señor nos permite ver las cosas muchas veces como Él las está viendo, como Él está viendo a nosotros como sus hijos, que las veamos. Y asimismo, en la porción del mensaje que acabamos de leer, que fue mandado a la iglesia de Filipos, vemos que Pablo, a pesar de estar preso, como lo hemos venido predicando y estudiando estos domingos, Pablo, a pesar de estar preso, él no comienza a hablar, no está usando un lenguaje de derrota en estas circunstancias, a pesar de que probablemente está viviendo en cadenas, como la misma carta lo expresa. No está escribiendo esta carta como aquella persona que ya se encuentra a haber perdido el propósito. Sin embargo, la circunstancia en la que se encontraba verdaderamente era difícil.
Posiblemente el apóstol Pablo, mientras que está escribiendo esta carta allí dentro de la cárcel, se encuentra muy limitado en la movilidad física que tiene dentro de este lugar. Por supuesto, al estar encarcelado, Pablo está denotando en estas palabras que acabamos de leer que aunque su físico se encuentra allí atrapado, no asimismo su espíritu. A pesar de que físicamente él se encontraba bajo la vigilancia romana, el pensamiento de Pablo no se encuentra oprimido bajo no cualquier gobierno, no se encuentra oprimido, supeditado bajo ese imponente gobierno de Roma, que para ese entonces, recordamos, era la potencia mundial. Las palabras de Pablo no son palabras de derrota. Pablo entiende bien lo que está pasando en medio de esa circunstancia. No quiere decir que la circunstancia fuese sencilla, pero en sus palabras nos denota precisamente dónde estaba su corazón. Y nosotros, si somos honestos, también hemos de reconocer en muchas de las ocasiones que cuando estamos pasando o atravesando dificultades, muchas veces mucho menores a las que Pablo está viviendo en este momento, una persecución abierta y deliberada en contra de su vida. A veces pasan situaciones mucho menores, terrenalmente hablando, que nos bastan para que nosotros nos inquietemos o comencemos a desordenarnos por dentro. Circunstancias como puertas muchas veces que esperamos que se abran en la vida y no se abren, y que nosotros decimos confiar en Dios, pero a la verdad cuando esas cosas ocurren nos podemos llegar a desanimar. Todos también pasamos algún momento en el que podemos equivocarnos o aún sin equivocarnos recibir críticas, muchas veces fundadas, muchas veces infundadas, pero al eso llegar a nuestros oídos o a nuestros corazones, podría ser que haya alguna desilusión o pérdida dentro de nosotros, pérdidas de cualquier tipo, materiales, humanas, cercanas, circunstancias humanas difíciles, enfermedades que no vamos a romantizar, sobre todo aquellas personas que hemos tenido o han tenido la oportunidad de vivir en medio de una enfermedad, sabrán cuán difícil puede llegar a ser esa prueba, ¿verdad? Y escuchamos de los hermanos ánimo, y es bueno que nos animemos y oremos unos por otros, pero ciertamente la persona que se encuentra en medio de esa prueba y la enfermedad sabe cada uno de sus padecimientos y los puede llevar a Cristo ciertamente, y los debe hacer, pero también es una prueba que muchas veces puede traernos cualquier tipo de desánimo, tensiones familiares, injusticias, y cuando empezamos a recaer en poner nuestra mirada en esas circunstancias, pues fácilmente vamos a empezar a caer tarde o temprano en alguna especie de desánimo. Y esto es importante porque vemos en este pasaje donde ciertamente para Pablo no estaba siendo sencillo la circunstancia vivida. En contraste vemos que Pablo nos está enseñando en esta porción con su propio ejemplo cómo los hijos de Dios nunca deben interpretar o no debemos interpretar cualquier circunstancia. Algunos ejemplos que di, aún las circunstancias, las cadenas de Pablo, las circunstancias de la vida, dejando de considerar que es el Señor, siempre es el Señor soberano sobre cualquier circunstancia, considerarlo profundamente en nuestros corazones que muchas veces se encuentran inquietos, considerar verdadera y profundamente que el Señor reina sobre cualquier circunstancia que ocurra, aún inclusive sobre de nuestros errores, sobre nuestras fallas, sobre de nuestras dolencias. Recordamos la iglesia de Filipos, estuvimos leyendo en alguna otra ocasión cómo esta iglesia el Señor tuvo a bien levantarla, cómo Pablo tuvo algunos sueños en Hechos 16 y fue mandado a hacer la predicación de la palabra. Y esta iglesia claramente amaba mucho a Pablo, le demuestra mucho amor, y lo podemos encontrar en esta carta. Le demuestra mucho amor expreso a lo largo de todo este escrito, como ya lo hemos leído, le expresan constantemente a Pablo en los primeros versículos todo tipo de cariño, todo tipo de gratitud que ellos tenían por él, el compañerismo en el Evangelio. Existía mucho amor verdadero, por supuesto, entre la iglesia de Filipos, un amor muy cercano
entre esta iglesia y el apóstol Pablo. La iglesia para este momento también ya había pasado un tiempo, por supuesto, desde que había sido constituida, y ya también conocían, ya habían pasado muchas pruebas, ya sabían que el seguir al Señor tendría un costo. Al tiempo, en su contexto, recordamos que esta iglesia radicaba en la colonia precisamente que era llamada una ciudad orgullosamente romana, y que se jactaba de ser un gran imperio, y a cada paso dentro de esta ciudad muy civilizada como ellos se veían, pues el Señor había levantado esta iglesia. Sin embargo, este sentimiento, este espíritu de civilidad y de orgullo cívico se podía respirar en todos los ciudadanos que se sabían privilegiados por estar allí y no radicando en cualquier otro lugar. Ya no vamos a entrar en mucho detalle de eso, ya lo hemos predicado. Sin embargo, recordándonos entonces estas circunstancias, Pablo en la cárcel, la iglesia de Filipos amando profundamente a Pablo, también mostrándole su amor, la iglesia misma en una circunstancia específica en ese tiempo de la historia, batallando con situaciones propias del pecado y de la cultura pecaminosa en las que se encontraba. Y vemos entonces el contraste tan grande en el que el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia para recordarles que el Evangelio es tan maravilloso, es tan poderoso, que aún en medio de esa civilización que se pondera como ser la más grande, en medio de ese imperio que está jocoso, feliz, orgulloso de declararse como aquel que tiene la potencia mundial, en medio de todo eso, vemos que el apóstol Pablo no queda sometido a Roma, aún estando aprisionado. Él no queda sometido. Podría ser en estas circunstancias que Roma, este imperio, habría encadenado el mensajero que el Señor había mandado. No era un mensaje suyo, ciertamente. El Señor había mandado a Pablo con un propósito específico para llevar el mensaje del Evangelio. Y a pesar de que el mensajero en este momento se encontraba encadenado, no podría ser encadenada la obra que Cristo ya tenía planeada hacer pues desde la eternidad en aquel lugar. De tal manera que en estos versículos del 12 al 18, una de las primeras cosas que le dice Pablo a la iglesia con mucha puntualidad es: quiero que sepáis, hermanos. Les dice: quiero que sepáis, hermanos. De alguna forma, Pablo quiere asegurar que la iglesia, con respecto de la situación en la que está, que claramente no es una situación sencilla, tuviera un entendimiento correcto de aquella circunstancia. De alguna manera, en ese quiero que sepáis, hermanos, es como si Pablo les estuviera diciendo, también podríamos entenderlo como: quiero que entiendan bien lo que está ocurriendo en este momento. Quiero que sepan, para que no ustedes cometan el error de enfrentarse a esta circunstancia en la que yo me encuentro y comiencen a verla o a leer mis cadenas desde un entendimiento errado, que empiecen a ver estas cadenas como derrota, o que empiecen a interpretar la circunstancia en la que yo me encuentro, esta prisión. Quiero que ustedes sepan que esta prisión no es un fracaso. Eso es lo que Pablo les está diciendo en estos versículos, para que ellos no piensen que la obra que el Señor propuso hacerse en este momento, aunque parece que es una circunstancia adversa, se ha detenido. Entonces Pablo les dice: sí, yo estoy detenido, yo estoy preso, y les aclara y les dice las cosas que me han sucedido. Es decir, Pablo no trata de ocultarse, Pablo no trata de generar alguna apariencia, sino les dice: yo les quiero declarar, quiero que ustedes estén bien informados cuáles son las cosas que me han sucedido. Ahora, pensemos por un momento cada uno de nosotros, si estuviera en una circunstancia parecida, en la que se encuentra encarcelado, en oposición, en cadenas, posiblemente pues con hambre, con frío, golpeados, con tantas circunstancias, y tienes la oportunidad, lo vemos en la actualidad, ¿no? Y hay la oportunidad
quiero hacer una llamada a mi abogado o un familiar, primeramente lo que se suele decir o lo que se suele escribir es acerca de, fíjate que me pasó ABCD y me golpearon, y me pegaron, y estoy aquí, y un poco aprovechar ese momento para hablar cosas que podían ser ciertas de nosotros y de los sufrimientos que estamos viviendo. Pero notemos lo interesante que es que Pablo, para este momento que está escribiendo la carta, él les dice, quiero que sepan algunas cosas y quiero que sepan las cosas que me han sucedido. Y acto siguiente, dentro del listado de cosas que él tiene por decirles que le ha sucedido, decide no darles un registro detallado de los agravios o de las heridas que está pasando en ese momento en la cárcel. Tuvo la oportunidad tal vez de decir, quiero que sepan que aquí dentro de todo este proceso, dentro de la cárcel, he recibido acusaciones injustas, quiero que sepan que ha habido muchos disturbios, quiero que sepan acerca de mis prisiones que me han estado trasladando, que he vivido un juicio, quiero que sepan que estoy en peligro mi vida, quiero que sepan que estoy cansado, quiero que sepan que me siento con incertidumbre, quiero que sepan que tengo hambre, quiero que sepan acerca, y tal vez, como lo decía, hacer un listado largo de las providencias difíciles que el Señor había puesto delante de él. Sin embargo, él, en el carácter de un siervo de Dios, recordamos esa predicación hace un mes, en el carácter de un esclavo, de un doulos de Cristo, no pone o no va a poner énfasis en su vida, en lo que los hombres hicieron en contra de él. Ese no va a ser el listado. Quiero que sepan ciertas cosas. Y Pablo sabe, como nosotros debemos de saberlo, que la obra en la que nos encontramos en esta vida no se trata de nosotros mismos, sino se trata, en últimas, siempre de lo que Dios está haciendo a través de cualquier circunstancia que nos sea presentada. Recordemos, Pablo está encarcelado en el imperio más grande que se encuentra en ese momento. Y muchas veces una fe madura no va a tratar de negar que como hombres nosotros somos responsables, somos capaces cuando estamos viviendo circunstancias de reconocer que hay injusticia, somos capaces de reconocer que hay sufrimientos. No se trata de ser hipócritas y de fingir que las cosas no están ocurriendo, pero en última siempre un hijo de Dios aprende a levantar su mirada más allá de las circunstancias que meramente nos van a ocurrir de forma terrenal. Hace un minuto platicaba con un hermano aquí afuera y eso es cierto, muchas veces nosotros lo sabemos, ¿verdad? Lo tenemos en nuestra cabeza o muchas veces decimos tenerlo en nuestro corazón, pero verdaderamente cuando viene la prueba ahí es cuando nos damos cuenta de hacia dónde estamos apuntando verdaderamente desde el interior. Un ejemplo que podríamos ver, otro ejemplo que podríamos ver en las Escrituras como una vida difícil, justamente es la vida de José, aquel conocido como José el soñador. Y recordaremos que cuando José se reencuentra con sus hermanos, les dice lo siguiente, Génesis 50:20, le ayudo a leerlo. Génesis 50:20 les dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, aquí José, después de tantos años y de tantas providencias difíciles como nosotros sabemos que él mismo pasó, él denuncia de forma clara ante sus hermanos que ciertamente hubo una responsabilidad de parte suya, pero al mismo tiempo no se queda con esa situación de denunciar aquella desaveniencia que había ocurrido, sino que al mismo tiempo les afirma que Dios no había estado solamente expectante en medio de aquellas circunstancias, en medio de aquella traición, no había estado Dios expectante en medio de aquella maldad humana que había ocurrido, sino que les muestra de inmediato, y eso se convierte al final en una alabanza a él, ¿verdad? Que Dios estaba gobernando aquello que los hombres habían hecho con una mala intención. Y asimismo, regresando a nuestro texto, dentro de la carta a los Filipenses, vemos que seguramente los acusadores de Pablo, por los cuales él se encontraba en la cárcel, tenían una intención terrenal, una intención maligna, una intención satánica hacia su vida.
En primera instancia es muy probable que querían silenciar, querían que Pablo se callara. Y en medio de esa circunstancia en la que sus oponentes querían a este Pablo silenciado, si no es que tal vez algunos hasta muerto, Dios abre una nueva ruta que a los ojos humanos podría parecer tan solo una cárcel, unas celdas, pero Dios tenía un plan y un propósito y estaba colocando a través de esta circunstancia el mensaje del Evangelio de Cristo en un lugar donde probablemente de otra forma no hubiera llegado. Entonces vemos cómo la gloria de la providencia de Dios, su providencia, no solamente está allí con el hombre cuando nosotros pensamos que las cosas se están cumpliendo conforme a nuestros planes en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en nuestra familia, cuando hay providencias que nos son difíciles y podemos ser muy prontos a juzgar. Puede ser dentro de la misma asamblea, en cualquier lugar como hijos de Dios en los que somos llamados a servirle a Él, tener alguna clase de dificultad, y cuando vemos que no está aparentemente avanzando conforme debiese de ser, nos empezamos a desanimar. Y el Señor, por medio de este relato, nos muestra cómo a través de su providencia siempre, 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 siempre Él tiene un plan en medio de todas las circunstancias. Hermanos, una de las luchas más grandes que existen en el corazón humano es aceptar que Dios puede estar haciendo avanzar su obra precisamente en una temporada en la que nosotros sentimos que hay una pérdida, en la que nosotros sentimos que hay un encierro o un retroceso, como estaba ocurriendo en esta ocasión. Pero de este lado de la eternidad también muchas veces nosotros asociamos un avance en la salud cuando las cosas nos empiezan a salir bien porque estamos enfermos, un crecimiento, puertas abiertas, estabilidad o buenos resultados, tan solo eso como providencia de Dios. Pero esto no es así. Cualquier circunstancia es orquestada y utilizada por parte de nuestro soberano Señor, de tal forma que vemos que la palabra que está detrás de estos versículos que acabamos de leer es que aún en medio de estas circunstancias está habiendo progreso, que dice: esto ha redundado para el progreso del Evangelio. Entonces Pablo está ahí encarcelado, pero utiliza la palabra progreso. Esa palabra progreso usualmente se utilizaría para comunicar una idea de que estamos abriendo el camino, de que estamos avanzando. Y sin embargo Pablo utiliza esta palabra en esta cárcel, pues Dios había abierto esos muros, o en medio de esos muros había permitido que se abrieran puertas que se convertirían en caminos. ¿Alguna vez hemos llamado estorbo, hermanos, a algo que Dios está utilizando como un instrumento? Muchas veces nosotros quisiéramos, no lo decimos así, o decimos Dios nos guarda de pensarlo de esta manera, pero en nuestras actitudes actuamos como si nosotros quisiéramos entender esos caminos soberanos del Señor, y somos muy prontos a juzgar, muy prontos a actuar en circunstancias complicadas. Para el tiempo del profeta Jeremías, la providencia que a él le tocó vivir no fue una providencia sencilla. Recordamos muchos a Jeremías, como la misma palabra lo menciona, como ese profeta lloró. No era una providencia sencilla la que él tenía que vivir. Dios ya había destinado cuál iba a ser el destino del pueblo. Tal vez algunos querían estar profesando tranquilidad, prosperidad, bendición por parte de Dios, pero esto no era así. Era un momento de lágrimas, era un momento de arrepentimiento, y aún en medio de ese momento, esa circunstancia no cambiaría. El tema es que Jeremías tendría que predicar el mensaje del Señor con fidelidad y ni modo, ser recordado como aquel profeta que llora. El creyente puede llorar, muchas veces lloramos. La diferencia es que el lloro de un creyente nunca es aquel lloro como aquel que ha sido abandonado. Muchas veces también podríamos llegar a sentirnos confundidos, pero nunca un creyente se llegará o debería llegarse a sentir
perdido. Podríamos llegarnos también a sentir en momentos de mucha aflicción, pero nunca un creyente va a pensar que algo queda fuera del propósito de Dios. Segunda de Corintios 4, 8 a 10 dice de la siguiente manera, el mismo apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Usualmente recordamos este pasaje de la Escritura por el primer versículo, los versículos 8 y 9, pero hay algo bien hermoso en el versículo 10, y es que los hijos de Dios llevan en su cuerpo la muerte de Jesús. De manera literal, eso es lo que dice este versículo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto que está diciendo el apóstol Pablo? Los hijos de Dios llevan en su cuerpo la muerte de Jesús. Bueno, pues nuestras aflicciones de alguna manera están en comunión también con el camino de nuestro Señor crucificado. El cuerpo cansado, las heridas, las limitaciones, las lágrimas, las pérdidas que tenemos, todo eso nos va mostrando también que nosotros como siervos jamás seremos mayores a nuestro Señor. Seguimos a un Salvador que venció en la cruz, que venció por medio de su muerte, que dio su vida entregándose y que fue exaltado después de aquella humillación. Y también la segunda parte de ese versículo 10 dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, consideremos, hermanos, que Dios permite que el creyente muchas veces en su vida sea reducido, muchas veces en nuestra vida seamos debilitados, muchas veces incluso sentir que estamos llegando al límite, pero en medio de todo esto, que quede claro, en medio de toda esta situación, conforme dice ese versículo, que quede claro que la vida que nos sostiene no proviene ni de nuestro temperamento, no proviene ni de nuestra fuerza, no proviene de nuestra capacidad natural para salir adelante de la prueba, que en medio de todo eso, como lo dice el versículo, sea manifestado el Señor resucitado en nuestra vida. Entonces, en este relato, volviendo ahí a Filipenses 1, vemos que Pablo no simplemente está tratando de contar la historia de una forma optimista hacia el futuro. Realmente Pablo, o en él vemos el reflejo de un hombre que se encuentra profundamente unido a Cristo, que lleva en su cuerpo las marcas de la muerte, del dolor, pero que en medio de esas marcas se está manifestando la vida del Señor, como lo acabamos de leer aquí en 2 de Corintios. Asimismo, en nuestra vida, hermanos, Dios providencialmente muchas veces permite que llevemos algo en forma de sacrificio, de la cruz en nuestra vida, y a través de esas circunstancias Dios permite que las personas también puedan ver que hay una vida mucho más fuerte que la que nosotros mismos seríamos capaces de sostener, mucho más fuerte que nuestras propias debilidades. Esa es la razón por la cual un hijo de Dios nunca se deshace o no se deshará jamás por completo en medio de las tribulaciones, como lo dice este versículo, ¿verdad? Podemos ser derribados, no vamos a ser destruidos, porque estamos bien ciertos de que la vida que nos sostiene no es una vida física nada más, sino es la vida que el mismo Jesús está manifestando a través de esos vasos frágiles que nosotros somos. En una época de comodidades como la que hoy estamos, algunos de forma burlesca incluso han llegado a denominar la generación que estamos viviendo como la generación de cristal. Tal vez algunos lo hemos llegado a oír, otros dicen que es la generación mazapán, que se desbarata de una manera muy sencilla. Si algo duele, si algo incomoda de inmediato, debe de ser erradicado, debe de ser terminado. Todo dolor, toda incomodidad debería de terminar de manera inmediata. Si alguna frustración, entonces removerla de inmediato. Pero hay casos como el que vemos en Hechos 16, que estuvimos leyendo en domingos anteriores, que ahí está Pablo
y Silas en Filipos, en medio de unas circunstancias, en medio de las cadenas, y que las circunstancias pueden ocurrir en la que milagrosa, providencialmente el Señor las abre, aquellas cárceles, aquellas cadenas, pero también vemos que en otras ocasiones en su providencia Él puede decidir que se va a pasar un tiempo más allí y en medio de esas circunstancias anunciar a Cristo. El Señor providencialmente en alguna ocasión abrirá las prisiones, pero también puede permitir, como está ocurriendo en esta ocasión con estos romanos, que Pablo permanezca en la cárcel con un propósito, y el propósito es que el Evangelio sea predicado dentro de la cárcel. Y así nuestra fe como creyentes tiene que estar lista y presta para cualquiera del tipo de providencia que Dios ponga delante de nosotros. No importa cuál sea, estar listos y prestos para recibirla en fe y en amor, como por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 13 del capítulo 1 de Filipenses dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esa expresión que está utilizando Pablo es muy importante justamente porque la situación en la que se encuentra no solamente está con respecto a las cadenas que él tiene. En este caso no pasa en este versículo la historia solamente haciendo famosas las cadenas de Pablo, ¿verdad? No está Pablo diciendo quiero que para futuro entonces sea famoso que Pablo estuvo en cadenas y sean las famosas cadenas de Pablo, para que se recuerden nada más, o filipenses se lleven en su mente, los filipenses, sí, Pablo está preso. Esa es la idea que nos está transmitiendo en esta primera parte de la carta. De ninguna manera. Lo que es evidente es que Pablo estaba preso, y como lo dice en ese mismo versículo, o sea, no habla estoy en cadenas, pues porque estoy atribulado, estoy hundido, estoy despreciado, estoy violentado, estoy con hambre, sino que les dice estoy en cadenas, pero yo estoy preso por Cristo. Anuncia directamente, yo estoy preso por Cristo, de tal manera que el encarcelamiento de Pablo queda marcado por el nombre del Señor, no solamente las cadenas, sino el propósito, a quién sirven esas cadenas. Y entonces la gente que está leyendo esta carta comienza a entender que el hombre que se encuentra en la cárcel, esa misma gente que está ahí al lado de Pablo, por supuesto, acostumbrados a recibir delincuentes que tenían conductas de delincuentes, posiblemente con Pablo allá adentro empiezan a darse cuenta que este delincuente de aquella celda no es un delincuente común. Se empiezan a dar cuenta que la causa de este delincuente no es que es un criminal. Se empiezan a dar cuenta que el motivo por el cual se encontraba allí Pablo, por supuesto, no es que había cometido un delito. Claramente Pablo se encontraba allí con un propósito completamente diferente, el Evangelio. Así que esas cadenas que para otros en ese momento, en esa cárcel, serían motivo para vergüenza, esas mismas cadenas para Pablo, el Señor las está utilizando para que se conviertan en un motivo de testimonio. Imaginemos por un momento en aquel imperio, en aquella cárcel, cada relevo de la guardia que se encontraba en esa cárcel, cada conversación que estaba teniendo en ese lugar, cada presencia militar que estaba junto a él, se volvía una ocasión para que el nombre de Cristo fuera oído y fuera oído y fuera oído por estos guardias imperiales, escuchando el Evangelio y escuchando el Evangelio. Un soldado asignado para custodiar a Pablo tal vez entra pensando, bueno, ¿qué tenemos aquí? Un preso más, ¿quién llegó esta noche? Y en esos lugares que están acostumbrados a tan solo oír quejas, probablemente maldiciones, desesperación, intentos de manipular a los vigilantes, corrupción, pero cuando están vigilando a este hombre en esta celda, cuando están vigilando a Pablo, se encuentran con un hombre distinto, con una circunstancia distinta. Y entonces tal vez se preguntan, recordemos que esa cárcel es una cárcel del imperio. El cristianismo recién, por providencia del Evangelio, está comenzando a florecer, y en esta celda se encuentra un sujeto diferente, que es este preso que cierra sus ojos y ora, que no dice maldiciones. ¿Qué es esto? ¿A quién ora? ¿A quién está levantando su voz? Este preso está hablando de un Cristo. Este preso no está consumido por el odio, no lo vemos maldecir,
Además, este preso no está suplicando porque lo saquen de este lugar como diciendo, ya no quiero estar aquí, tengo hambre, no es justo, no está exclamando por su propia justicia. Es más, parece que este preso tiene esperanza. Es más, hemos sabido que este preso está dedicándose a escribir cartas para fortalecer a otro grupo de personas que se encuentran y que se llaman asambleas de Cristo, con el nombre de Cristo, a este mismo Dios que él dice que le ora. Este preso extraño probablemente habla de un rey distinto al que estamos acostumbrados. Está hablando de un rey crucificado, un rey resucitado además, que volvió a la vida. Este preso dice además de forma muy rara que es doulos, que ellos entendían muy bien lo que eso significaba. Se humilla y dice que es esclavo y que le pertenece a este Cristo. Este preso canta y entonces luego hay un cambio de turno, viene otro soldado y escucha la misma situación, y luego otro y escucha la misma situación, y cada vez que eso está ocurriendo, el imperio de Roma está multiplicando a aquellos oyentes que están escuchando el Evangelio, de tal manera que los planes del imperio es que Pablo se encuentre restringido en la cárcel, pero en realidad Dios ha puesto a custodios, o ha llevado a esos custodios a que se encuentren bajo la influencia del Evangelio, cosa que nadie hubiera imaginado o hubiera planeado sino el Señor. Qué maravilla meditar en esto, hermanos, y saber que no requerimos en nuestra vida de las condiciones ideales para servir al Señor. Así como Pablo, cada vida rendida a Cristo, cada siervo suyo en medio de absolutamente cualquier circunstancia más adversa, puede encontrar la ocasión para dar testimonio de este Cristo que igualmente nos ha salvado y ha impactado nuestras vidas. Si podemos con humildad entender esto, muchas veces antes de preguntarnos cómo salgo de esta situación en la que me encuentro tan difícil, aunque la pregunta sea legítima y no está mal que nos preguntemos, podríamos acompañar aquella preocupación y preguntarnos: Señor, ¿cómo quieres que Cristo sea visto en medio de esta situación? Está siendo muy difícil para mí, estoy en esta circunstancia, en esta enfermedad, en esta prueba, en el trabajo, en la familia, en la asamblea, en la comunidad, pero yo tengo una responsabilidad. Tú has hecho algo conmigo. No solamente me pregunto, Señor, a ver, ¿para cuándo salimos de esta circunstancia? Sino, Señor, ¿cómo quieres que Cristo sea visto en esta situación o por medio de esta situación? Muchas personas que están a nuestro alrededor nunca escucharían, tal vez de manera abierta, el testimonio que quisiéramos darles en un día en el que nosotros nos encontremos muy cómodos, muy felices, muy tranquilos, pero las personas y el mundo tienen nuestra atención todos los días que estamos en prueba, familiares, compañeros de trabajo, gente que no lee la Biblia, pero todo el tiempo están viendo nuestras reacciones, todo el tiempo están viéndonos y viéndonos. Es maravilloso saber entonces cómo Dios no desperdicia ninguna de las circunstancias en las que están viviendo sus hijos. Nosotros muchas veces somos o tendemos a desperdiciar de ellas por nuestra incredulidad, porque en medio de eso nos quejamos todos, o nos llegamos a amargar, o nos estamos encerrando tan solo nosotros mismos, nuestro dolor, lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que no me entienden, la injusticia que me hicieron. Pero vemos cómo el Señor no desperdicia ni una sola lágrima, no desperdicia, hermanos, el cansancio que un padre o una mamá tendrán al orar por sus hijos, siendo pequeños, siendo adultos, esperando que el Señor haga una obra en su vida, donde a veces pudiéramos sentir desfallecer, y el Señor no desperdicia esas circunstancias. El Señor no va a desperdiciar la fidelidad, muchas veces silenciosa, que un padre o una madre preservan a Él en medio de circunstancias muy difíciles. El Señor no desperdicia el dolor de un creyente que sigue obedeciendo a pesar de que las cosas no se vean bien y no se vea que tengan fin. Ya dimos el ejemplo de Jeremías, ya dimos el ejemplo de José.
tal vez en algunos momentos sentir desfallecer, tal vez en algunos momentos con tristeza, ahí lo sé, pero en aquel día él pudo declarar, ciertamente esto ocurrió, estas maldades ocurrieron, pero el Señor siempre estuvo en control, y ahora vemos su mano poderosa utilizando esto para salvar a este pueblo grande. Entonces, asimismo, Pablo no está tratando solo de ser poético, sino que puede ver que las cadenas en las que él está viviendo no son un desperdicio. Dice la Escritura que el Evangelio llegó al pretorio. Nosotros cantamos ese himno muy bello: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión, confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí, y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Y es maravilloso y es precioso cantarlo, pero también es mucho más maravilloso y es mucho más precioso que vivamos pruebas, hermanos, vivamos providencias difíciles, y que ese canto sea nuestra vida misma, nuestro testimonio para con el Señor. Mira el versículo 14 de Filipenses 1, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí Pablo entonces extiende este mensaje a la mayoría de los hermanos. Las cadenas de Pablo, por medio de este testimonio, entonces no solamente están alcanzando a los gente no creyente, a estos guardias, sino que vemos que el Señor también las está utilizando para fortalecer a los de adentro, para fortalecer a la asamblea. Entonces, el Señor usa mi testimonio, el Señor usa tu testimonio, usa nuestro testimonio cada vez que nos mantenemos firmes, muchas veces como medicina y como ánimo para otros creyentes que se encuentran temerosos. Uno podría haber esperado lo contrario. Si encarcelan a Pablo, tal vez los otros correrían a esconderse. Si Roma está agarrando a este líder, los hermanos van a correr. Pero el efecto que el Señor permite por medio de este testimonio es otro. Los hermanos ven que Pablo seguía firme, vieron que Cristo sostenía a Pablo, y entonces vieron, además, como lo dijo Pablo, que el Evangelio progresaba. Él les decía: estoy encarcelado, no está romantizándolo. Estoy enfermo, estoy en cadenas, estoy adolorido, esto está ocurriendo. Pero hermanos, les quiero dar noticias. El Evangelio avanza. El Evangelio es predicado. Y la reacción de esa prueba hace que ellos cobren ánimo. Entonces, pues, hermanos, consideremos cada uno de nosotros, y cuántas veces, a título personal lo digo, no hemos fallado. Consideremos, hermanos, que cada vez que estamos en pruebas, las pruebas de un hijo de Dios nunca son solamente nuestras. Jamás. Muchas veces nos sentimos solos, pero las pruebas que vivimos como hijos de Dios nunca son solamente nuestras. Por medio de lo que Dios hace en la vida de un creyente, también el Señor en su providencia levanta a otros. Por medio de la fidelidad en medio del dolor, muchos pueden tomar valor cuando se sienten desfallecer. Por medio de la perseverancia en la oración, podemos enseñar a otro que debe permanecer orando. Por medio de la mansedumbre, bajo presión, incluso bajo injusticia, puede haber una reprensión, un sermón silencioso en contra de la ira que otro esté levantando, tal vez en contra tuya. De tal manera que nuestra manera de sufrir, hermanos, podría darle esperanza a un hermano que no sabe cómo enfrentar la propia aflicción que está viviendo en su vida. Por supuesto, no significa eso que vengamos a aparentar ser fuertes y que todo está perfecto, pero incluso el mostrarnos tal como somos nos anima a vernos no indestructibles, porque no lo somos, débiles, pero sostenidos en Cristo. Pablo acá no está escondiendo su debilidad. Otro ejemplo en el que lo hizo, 2 Corintios 12:10, él dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Miren a Pablo diciendo: me gozo en las debilidades. No es super Pablo. Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No venir a poner una apariencia. Él está diciendo: hermanos, yo Pablo
tengo debilidades, tengo afrentas, muchas veces estoy necesitado, cuando no estoy perseguido, cuando no me siento angustiado. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal tu semana? Algunas cosas, pero bien, gracias a Dios. Y ahí, ¿cómo oro por ti? ¿Cómo lloro por los que lloran? ¿Cómo me duelo por los que se duelen? ¿Cómo hago eso? Y dice Pablo, todo esto lo pongo transparente a la iglesia, se lo escribo en una carta a los Corintios, pero no solo quiero que sepan que llego a ser débil, que llego a estar afrentado, que llego a estar perseguido y que a veces me siento angustiado. ¿Tú, Pablo? Sí, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por mí soy fuerte. Vean a Cristo. Es fácil, eres Pablo, el Señor te encontró en el camino a Damasco. Así que fácil, qué sencillo. Me está diciendo, no es fácil, no es fácil. Pero quiero que vean que cuando soy débil, vale la pena. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No por mí, soy fuerte por Cristo. Entonces, como iglesia, y la iglesia necesita que dejemos de fingir ser héroes de apariencia invencible. Hermanos, lo único que necesitamos ser son creyentes que aun y cuando estamos temblando, muchas veces, seguimos mirando al Señor. Seguimos mirando al Señor. En el versículo 14 de Filipenses dice, cobrando ánimo en el Señor respecto de los hermanos. Ánimo, ánimo, hijo de Dios, hija de Dios, ánimo, creyente. No se trata solo de una emoción que sintamos en este momento y transmitamos a través de puros sentimientos. Estos hermanos cobraron ánimo en el Señor, en el Señor. Cobraron ánimo en la fuente de su valentía, el Señor. Entonces ya, cuando la fuente es el Señor, recordamos al Señor con la samaritana diciéndoselo, ¿verdad? Yo soy esa fuente, brotan ríos de agua viva, bebe, no tendrás sed jamás. Cuando vamos verdaderamente a la fuente, entonces no es que no se vean las cadenas que estemos viviendo, por supuesto, pero será muy claro que aún en cadenas podemos dar testimonio de que somos hombres y mujeres verdaderamente libres. Si este hombre, si este Pablo está ahí encarcelado con cadenas reales y se comporta muchas veces mejor de lo que cualquiera de nosotros afuera haría y no se está quejando y está viendo al Señor y está diciéndome el Evangelio progresa y yo estoy aquí afuera sin cadenas físicas, soy libre, soy verdaderamente libre, soy libre en Cristo. ¿Cuánto necesitamos hoy este mensaje también? Esa iglesia que habla la palabra sin temor, que habla la palabra sin ningún tipo de temor, que camina en Cristo, que no habla solamente de generalidades, sino que de forma particular se está animando en el Señor y animando en el Señor. No es un camino fácil, hermanos, definitivamente el camino del creyente no es un camino fácil. En Hechos 20:19 vemos al apóstol Pablo despidiendo a los ancianos de Efeso y les está diciendo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchísimas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él les está diciendo, hermanos, estoy despidiendo y quiero que sepa que estoy sirviendo al Señor con humildad, pero también con muchísimas lágrimas, con muchas lágrimas, en medio de las pruebas y de las acechanzas que estoy recibiendo. Usualmente cuando vemos a Pablo nos imaginamos, no sé cómo nos los imaginamos, pero de una forma fuerte, potente. Está Pablo diciendo muchas lágrimas, llorando. Así que regresando, casi terminamos, hermanos. Regresando ahí en Filipenses a partir del versículo 15, ahora este pasaje va a tomar un giro distinto, ahora va a tomar un giro doloroso. Ahora Pablo les dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. A ver, algo que estaba ocurriendo justamente en este preciso momento es que mientras que unos están siendo consolados y animados,
sorprendentemente algunos esperaríamos que este avance del Evangelio, que la prisión de Pablo, toda la iglesia estuviera unida, estuviera en pureza y en amor. Sin embargo, no fue así. Aún en Roma, aún en ese sufrimiento que estaba viviendo Pablo y en medio del anunciamiento del Evangelio de Cristo, había predicadores que se llamaban hermanos que estaban siendo movidos por algo diferente. Estaban siendo movidos por envidia y por rivalidad. Y aquí Pablo lo declara. Qué fuerte es esa realidad dentro del corazón humano en el que una persona puede hacer algo que parece correcto y sin embargo estar internamente movida por los intereses incorrectos, por motivos torcidos. Entonces, el apóstol Pablo reconoce algo, ciertamente, estos hombres, y les dice que ellos están predicando a Cristo. Entonces, la demanda del apóstol Pablo en ese versículo no es que ellos son falsos maestros. No, la demanda del apóstol Pablo no es que están negando el Evangelio. Es seguro que ellos estaban predicando el Evangelio y no otro Evangelio, porque de haber estado predicando otro Evangelio, el reclamo de Pablo hubiese sido distinto. Lo podemos ver como un ejemplo en Gálatas, cuando él está hablando a los Gálatas, ¿quién nos fascinó? Si alguno anuncia otro evangelio, sea anatema. Cuando ese es el caso, Pablo lo dice, pero aquí él no está diciendo estas personas no están predicando el evangelio o no están predicando verdaderamente a Cristo, sino que aquí el problema que está ocurriendo no es el mensaje, sino el corazón de aquellos mensajeros que están predicando a Cristo. Están predicando a Cristo, sí lo están haciendo, pero lo están haciendo por envidia y por contienda. No predican para estar animados en el Señor por el testimonio que estaban recibiendo de Pablo, mucho menos están predicando para aliviar la carga que está viviendo la iglesia de Filipos por esta situación. No predican para fortalecer la unidad de la asamblea. Dice el versículo que están predicando para añadir aflicción a sus prisiones. ¿Es posible? Sí, hermanos, es posible. Aquí tenemos un ejemplo. Estos hermanos están buscando crecer a costa del dolor de otro, para añadir aflicción a sus prisiones. Están usando la predicación como un instrumento de rivalidad. Qué cosa tan seria. El corazón humano puede tomar algo que es tan santo como anunciar a Cristo y mezclarlo. Así somos como seres humanos, con ambición, con comparación, con celos carnales, con deseo de reconocimiento. Y este no es solo un problema que ocurre entre predicadores, es un problema que ocurre en el corazón del hombre a cualquier nivel. Uno puede servir a la iglesia queriendo ser visto, uno puede cantar queriendo ser admirado, uno puede enseñar queriendo ser reconocido, uno puede ayudar queriendo controlar. Es más, uno puede querer defender la doctrina realmente queriendo usar utilitariamente la palabra para aplastar a su hermano o al prójimo. Qué cosa tan seria y tan horrorosa. El corazón humano puede tomar algo que es santo en servicio al Señor y mezclarlo con todas estas cosas. También puede ocurrir dentro de la vida ordinaria de la iglesia. A veces la competencia que ocurre en las bancas no va a llegar como una ambición abierta, pero también se puede disfrazar en ocasiones como un celo espiritual entre los hermanos, que empiece a ocurrir una especie de competencia silenciosa, a ver quién sabe más, a ver quién parece más santo, a ver quién sirve más, a ver quién tiene más discernimiento, a ver quién corrige mejor el error, a ver quién logra más influencia sobre otras personas. Y esto es bien peligroso que ocurra, por supuesto, en la vida de una iglesia. Cuando empieza a parecerse no a una iglesia, sino lo que ocurrió tiempo más tarde en esa iglesia primitiva, la parte que se desvía y que se vuelve más tarde en la iglesia católica, empieza a inmiscuirse la política dentro de la asamblea. Empieza a parecerse más a lo que está ocurriendo afuera. Empieza más a tratarse de a dónde se jalan más adeptos. Empieza a parecerse más a de dónde puedo encontrar más respaldo. A ver qué círculo es más grande. Y entonces ya no gira todo en torno alrededor de la honra a Cristo, con sencillez de corazón,
sino en torno de a ver quién tiene más la razón, quién tiene más peso, quién logra convencer a más hermanos, quién hace el círculo más grande. Qué terrible y grave ver que estas cosas ocurran dentro de una iglesia, como si fuera un campo de campañas personales. Nosotros sabemos que la iglesia, la asamblea del Señor, no es un lugar para formar bloques, no es un lugar para conquistar simpatizantes, no es un lugar para que se recuerde nuestro nombre, es un lugar para reconocer verdaderamente que somos el cuerpo de Cristo, y que la única cabeza de este cuerpo es Cristo. Si usamos nuestra influencia, la misma Biblia, de una manera utilitaria, por más apariencia de piedad o de santidad que tenga, está generando bandos. Estamos dejando de servir al cuerpo de Cristo. Hermanos, por el contrario, se está dividiendo. Lo que debería ser alimentar al cuerpo de Cristo termina siendo alimento para la carne y para la división. Se puede hablar de Dios y al mismo tiempo, como está ocurriendo en este ejemplo, estar construyendo un pequeño reino propio, como lo hacían estos predicadores. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Será que se puede citar la Escritura y al mismo tiempo estar sembrando sospechas? También se puede. ¿Se puede estar buscando que otros nos sigan a nosotros más que a Cristo? Tristemente, si no analizamos y estamos en humildad y haciendo uso de los medios de gracia y humillándonos, se puede. En ningún caso se debe, por supuesto, pero se puede. Entonces, meditemos, hermanos, cómo este texto que le está escribiendo Pablo a los filipenses, él les está exhortando. Y preguntémonos, ¿estoy sirviendo para que Cristo sea anunciado o para que yo, mi nombre, mi grupo crezca? ¿Estoy enseñando para edificar o para que otros se adhieran a mi opinión? ¿Estoy defendiendo la verdad o estoy buscando ganar influencia? ¿Estoy ayudando a los hermanos a amar más a Cristo? ¿Estoy ayudándolos a que amen más a Cristo? ¿O los estoy arrastrando a mis pensamientos, a mis preferencias, a mis molestias, a mis conflictos, que pueden ser reales? Pero ¿cuál es el fondo de esto que está ocurriendo por lo que lo estamos haciendo? Hay contiendas que están gritando constantemente, pero también hay contiendas que se dicen en voz baja, o decía alguien por ahí, el orgullo muchas veces habla, pero el orgullo muchas veces también calla. Busca conversaciones privadas. Solo te lo digo a ti para que tengas cuidado de esto que está ocurriendo. Y esto empieza como fuego, a quemar y a quemar y a quemar, vestido de discernimiento. Pero, hermanos, si el fruto de todo ello es división, es sospecha, es competencia, es desprecio, es bandos, debemos detenernos y preguntarnos, ¿realmente esto viene del Espíritu de Cristo? Este celo que estoy diciendo o que creo tener, ¿realmente viene del Espíritu de Cristo? Por supuesto, el Espíritu nunca va a usar la verdad para inflar ningún ego ni formar partidos dentro del cuerpo. Va a exaltar a Cristo y nada más. Exaltar a Cristo va a producir en nosotros humildad, nos va a edificar en amor, nos va a llevar a cuidar la unidad. Por supuesto, ese cuidado de la unidad nunca sobre el sacrificio de la verdad. Así es que Pablo no está siendo indiferente a esto que ocurre, nadie lo va a acusar de eso, no está compitiendo por adeptos. Hubo ocasiones en las que la iglesia trató de hacerlo así, y recordamos que el gozo de Pablo no era que todos dijeran, somos de Pablo. ¿Cuántas veces nosotros hubiéramos actuado mal de esa manera, verdad? Esperando a que ya se generó el grupo, ya estoy esperando a que salga el grupo más grande que diga, sí, somos de Pablo. Pero el gozo de Pablo no estaba ahí. El gozo de Pablo era, mira, aunque estoy en cadenas, Cristo es anunciado, un verdadero siervo que no busca ningún tipo de protagonismo, que quiere llevar a los discípulos a los pies del Señor Jesús, ahí, que recuerdan, es necesario que crezca, pero que yo mengue. Recordamos cómo oraba el fariseo,
pero su oración estaba llena de sí mismo mientras daba gracias al Señor, y esa era su forma de despreciar a aquel pobre publicano. La envidia es una tristeza pecaminosa por el bien que otro recibe. Muchas veces es así. Vemos que el Señor está bendiciendo a un hermano en lo que sea y empieza esa tristeza porque eso está ocurriendo en esa persona y no me está ocurriendo a mí. Dolerse porque Dios use a alguien más, lo bendiga, lo levante, lo reconozca, y empezar a sentir que eso nos está amenazando a nosotros en vez de gozarnos. Cristo es servido. Miren hasta qué punto puede llegar que este hombre está en la cárcel y hay otras personas que están predicando el Evangelio para que sea más ruin en la situación en la que se encuentran. Sí es posible que esas cosas nos ocurran. Pablo no deja de discernir que esta es la situación que está ocurriendo, pero al mismo tiempo no permite que la carta de Filipenses se trate ahora de toda la amargura que genera de lo que ellos están haciendo, sino que dice, ¿qué pues? En otras palabras, bueno, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a responder? ¿Dónde vamos a poner nuestro gozo? ¿En mi reputación o en anunciar a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Y él responde que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más aún. ¿Qué tamaño de ejemplo el Señor nos ha dejado en medio de ese versículo? Sin ser Pablo indiferente ni aprobar la envidia que está ocurriendo, le deja a Dios que Él juzgue los motivos. Sabe que Dios va a disciplinar la misión, sabe que Dios aborrece la contienda, y Pablo decide mejor decir, bueno, mi gozo no depende de que todos me traten justamente. Yo sé, y mi gozo no depende en este momento de que me traten bien. Mi gozo en este momento solamente está atado a que Cristo sea anunciado. No es perfecto, esto está ocurriendo, pero mi gozo es que Cristo sea anunciado. Y así, mientras el mensaje del verdadero Evangelio de Cristo avance, Pablo puede gozarse. Si algunos mensajeros tienen algún otro tipo de propósito, de motivo, Pablo dice, bueno, ellos van a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué podemos aprender? Realmente la libertad que tenemos en Cristo no se trata aún de una libertad física, hermanos, como lo estaba viendo Pablo. La libertad no requiere que nosotros queramos controlar lo que otros piensan de nosotros. No podemos. La libertad verdadera es que no se apague nuestro gozo, aún en medio de una mala intención que tengan contra nosotros. Tener verdadera libertad, hermanos, no es poético. Tener verdadera libertad de decir y sentir como Pablo, mi nombre puede ser reducido, puede ser aplastado, puedo estar abofeteado, puedo estar aquí en las peores circunstancias, pero si Cristo es anunciado, hermanos, hay razón para gozarse. Recordamos Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un hombre crucificado en Cristo que ya no necesita vivir defendiendo ese trono personal, porque verdaderamente ya no necesita estar sentado allí. Meditemos por últimas, ¿qué nos roba más el gozo? ¿Que Cristo sea honrado o que nosotros seamos reconocidos? ¿Nos duele más que se hable mal de nosotros? ¿Nos duele más que no nos agradezcan? ¿Nos duele más que no noten nuestro esfuerzo? ¿Nos duele más que no recibamos crédito? ¿Nos duele más que nuestras intenciones, que podrían ser puras, si alguno las malentendió o nos equivocamos, y entonces vienen y nos echan la cara, y eso nos duele más? Pero en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos muestra cómo lo insoportable puede llegar a quedar olvidado, siempre y cuando la causa suprema sea que Cristo, en medio de aquella circunstancia, sea anunciado. Es muy probable que una iglesia se enferme cuando cada miembro empiece a convertir su necesidad personal en el centro de la comunión. Bueno, yo vengo acá porque yo necesito, porque yo requiero, porque yo me siento,
porque cuando eso comienza a ocurrir, entonces esa necesidad personal va a hacer que enferme. No me saludan, no me toman en cuenta, no hacen las cosas como quería, no valoran mi opinión, no me dan mi lugar, me dicen que ignoremos estas cosas, no sé. Y el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por ningún lugar el Señor nos llama a afirmarnos a nosotros mismos, sino nos dice, nos toca negarnos, niégate. Así mismo lo está haciendo Pablo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestro gozo? Pensemos, hermanos, meditemos. Vemos a Pablo que no se goza en sus cadenas o en la injusticia o en la envidia de algunos, ni en el dolor de otros. Pablo simplemente se goza en Cristo, en que Él es anunciado. Pidámosle al Señor, hermanos, necesitamos pedirle aún que nos ayude a purificar nuestros motivos de gozo, que no solo sean motivos de gozo egoístas. Cuando me va bien, cuando estoy feliz, cuando me reconocen, cuando todo marcha perfecto. Señor, ayúdame a que mis motivos de gozo sean mucho más puros delante de ti. Líbrame de vivir dependiente de mi propio nombre, de mi lugar o de mi reconocimiento. 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pidamos como asamblea, hermanos, que nos guarde centrados en Cristo. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Miremos a Cristo, miremos a ese Cristo que sostuvo a Pablo, miremos que el Señor puede utilizar las cadenas, que el Señor puede limpiar nuestras motivaciones, y pidámosle nosotros también que ese mismo Espíritu sea formado en nosotros. Señor, que Cristo sea anunciado en mi vida, que Cristo sea visto en medio de mi sufrimiento, sea honrado en mis palabras, que Cristo sea el centro de mi servicio, y finalmente, como lo dijo el apóstol Pablo, que nuestra oración sea, si Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré más aún. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, amado Señor, agradecemos por tu palabra y porque siempre nos dejas palabras de vida, de consuelo, de exhortación, de ánimo, y nos llevas a ver, Señor, que en esta vida vamos a sufrir muchas tribulaciones, muchas pruebas, Señor, y también ajustas nuestra mirada con cada palabra tuya, Señor, para ver que verdaderamente esto no trata de nosotros, Señor, en ninguna manera. Trata de dar la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, aprovechamos a pedirte perdón de manera personal y cada uno de nosotros por todas aquellas ocasiones en las que nos hemos comportado de forma egoísta. Somos, Señor, débiles tantas veces y olvidamos de manera pronta cuando la prueba viene, Señor, y muchas veces somos egoístas y causamos daño. Y, Señor, solamente eres tú el que puede ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra propia vida sea una predicación viviente, a que antes de actuar siempre nos preguntemos qué testimonio vamos a dar de nuestro Señor por medio de Él. Ayúdanos a conformar nuestras vidas a ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.